Vamos entonces a compartir un poco de la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir de Dios? Aleluya. Yo no sé, que lo siento así como que están un poco como que cansados. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir del Señor? Aleluya. Dígalo con entusiasmo. Yo sé que hoy es el último día de ayuno, pero tome el ánimo en el Señor, que la fuerza viene de Dios. Amén. Para comenzar entonces este nuevo reto con el ánimo y el gozo que el Señor nos da. En esta tarde voy a continuar en el Antiguo Testamento y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Josué, cerca del pasaje que leyó nuestro hermano Edgar. Josué capítulo 1. Quiero leer 3 versículos de la palabra del Señor. Ya la próxima semana, Dios mediante, ya vamos a tener el púlpito para tener más amplitud de poder trabajar. Aquí un poco complicado por el tamaño de este atril. En Josué capítulo 1 vamos a leer el verso 5, el verso 8 y el verso 9. 3 versículos. Josué 1, 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué dice? Valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Mi tema: a la conquista de nuestras bendiciones. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están detrás de las bendiciones de Dios para sus vidas? Levante la mano el que está buscando la presencia y la bendición de Dios para su vida. Yo creo que todos, si hay algo que anhelamos y queremos en nuestra vida, es la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios, conforme a como Dios la administra, como Dios la da. Porque hay un concepto bien distorsionado en la mente de la gente. Cuando piensan en bendiciones, piensan en un carro del 2015. ¿Aló? Y piensan entonces en la casa que está enfrente. La casa que está enfrente, una de las casas que está enfrente, mire, ya la he escuchado en boca de varios hermanos. Esa es mía, esa me gusta. Yo me anoté primero por ahí, decía yo a un hermano. Pero quiero que entendamos de que cuando hablamos de bendiciones, Dios tiene una manera de demostrarnos realmente lo que significa tener la bendición de Dios sobre la vida de uno. Porque hay ese concepto distorsionado que nos ha sembrado la sociedad moderna. No tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y eso no significa de que Dios no nos puede dar un auto nuevo o la casa de su sueño o las cosas que usted anhela. No, eso son añadiduras que Dios puede hacer. Pero cuando Dios habla de bendiciones, está hablando, y eso yo lo he dicho muchas veces, está hablando de bendiciones que están soportadas por la eternidad.
Un carro nuevo del 2020, vamos a pensar en un carro del 2020. Ese no tiene eternidad. Cuando llegue el 2021 ya es un carro que ya el precio se le va para abajo. Y en el 2022 ya vale menos. Estamos hablando de las cosas que tienen eternidad en sí mismo. Y cuando hablamos de este pasaje en el libro de Josué, nos lleva a rememorar un poco la historia de lo que había ocurrido hasta ese entonces con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de una esclavitud de más de 400 años. Generaciones que se habían levantado en esclavitud allá en Egipto, que se habían formado con la mentalidad de esclavos. Ese era su pensamiento. Ellos sabían que esa era la condición social de ellos, que había permanecido por generaciones. Y a veces, mire, cuando nosotros estamos marcados por un tipo de crianza, por una manera de haber vivido la vida, a veces no es fácil que nosotros cambiemos nuestra manera de ver la vida y de ver las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque así hemos sido formados. El que ha sido bien pobre desde su nacimiento y ha sido marcado por una pobreza fuerte, muchas veces va a reflejar esa pobreza en sus pensamientos y en la forma en que se relaciona con el mundo. Y por eso Dios necesitaba hacer algo en la mente de los judíos. Lo primero que había que hacer era sembrarle unos elementos que eran indispensables para que ellos atendieran la voz de Dios, el llamado de Dios hacia donde Dios quería a ellos dirigirlos. De otra manera era muy difícil. Eso es a veces así como cuando usted ve que hay un burrito. Mira, los burritos cuando se trancan, que usted jala un burro y el burro está trancado, que la única manera es caerle a palo al burro para que el burro dé otro paso. Y a veces lo que queremos es hacerle el beneficio al animal, pero esa es su naturaleza. Y yo no los estoy comparando a ustedes con burros, no me vayan a malinterpretar, no lo estoy poniendo como un ejemplo, para entender de que a veces el hombre es terco en sus posiciones, en su manera de ver las cosas, pero Dios tiene que ir tratando con eso. Se presentaban nuevos retos para el pueblo de Israel, donde Dios quería llevarlos a una tierra de libertad, a una tierra donde fluía leche y miel. Pero esas cosas buenas casi siempre tienen oposición. Y la primera oposición era la mente de esclavitud que había en los hebreos. Y ese era el gran reto con la que se enfrentó Moisés como el líder de aquel gran movimiento de liberación, que él al principio no quiso tomar aquel compromiso, pero Dios lo movió, Dios le dio el soporte para que él creyera y para que él entendiera de que esa era la misión, ese era el objetivo que Dios quería para con su pueblo. Pero ellos tenían la mentalidad de esclavos. Y eso no es fácil cuando estamos marcados por nuestra manera de pensar. Egipto representaba para ellos muchas cosas. Su vida, prácticamente toda su vida la habían vivido en Egipto. Pero también sabemos de que Egipto tiene una configuración. Egipto representa en el contexto
del mundo espiritual y del mundo cristiano representa las cosas que están lejos de Dios, el mundo, el pensamiento carnal, las decisiones donde Dios no tiene nada que ver. Eso representa Egipto. Y Dios quería llevarlo a una nueva manera de pensar. Canaán representa todo lo contrario. La tierra de libertad representa la nueva manera de pensar, la renovación del pensamiento, la mente renovada. Y Dios empezó entonces a llevarlos a ellos a través del desierto sin abandonarlos. Por eso Dios permitió cosas antes de salir de Egipto, como las 10 plagas que vinieron sobre el reino egipcio. Porque el faraón no quería soltar aquel pueblo que tanto beneficio trajo al imperio egipcio. Y aquello no era fácil, se le estaba yendo un gran recurso. Y por eso Dios entonces permitió lo que le sucedió, las 10 plagas en Egipto, y fue una demostración en el pueblo hebreo para ellos entender de que Dios estaba tomando el control de aquella decisión de salir de la mentalidad de esclavo a la que estaban acostumbrados a vivir, y empezar entonces una nueva vida. Una vida que representaba entonces atravesar un desierto para llegar a la tierra que Dios le había prometido. Pero el desierto era parte. Lo hablamos ya en los domingos anteriores. Eso era parte del plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Era parte de la escuela. El desierto era una escuela de formación espiritual, de formación mental para los hebreos, para que ellos empezaran entonces ahora a caminar en la obediencia del Señor. ¿Por qué el tema a la conquista de nuestras bendiciones? Porque tiene mucho que ver en la condición en la que yo puedo estar ahora y la condición que Dios desea para nosotros. Son dos cosas distintas. Yo puedo tal vez amar a Dios, o decir que amo a Dios, o anhelar en mi corazón las cosas de Dios, pero mi mente, mi espíritu, mis pensamientos están desconectados del verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Y por eso entonces tienen que ocurrir cosas. Primer paso hacia la bendición. El primer paso hacia la bendición es creer y obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Creer y obedecer. ¿Cuántos creen en el Señor? Mire, la Biblia dice que hasta el diablo cree. Así que no nos jactemos por creer, porque el diablo cree. Ahora, es una condición sine qua non, es una condición que no podemos dejar a un lado. Necesitamos creer. Es el primer paso de la fe. Yo necesito tener fe, y para tener fe, eso significa de que yo creo en que Dios es real, en que Dios, el Dios que está obrando en mi vida, lo está haciendo con una finalidad, con un fin, está persiguiendo algo en mi vida, y tengo que creerlo. Porque a veces nos cuesta, si hay algo que le cuesta al hombre, es creer lo que Dios está haciendo. Dios obra por sendas que el hombre no ha recorrido. Dios obra por sendas misteriosas que el hombre no es capaz de imaginarse, pero que son las sendas de Dios para llevarnos a nosotros al encuentro de estas verdades que Dios establece. Creer, pero no solamente es creer, sino obedecer. Yo creo que ahí está la gran fórmula de Dios. Cuando yo creo, la fórmula de Dios
que le inyecta al corazón del creyente. Necesitamos creer, pero estamos llamados también a obedecer. A pararnos entonces en la obediencia. Si Dios me está llamando, yo estoy dispuesto entonces a obedecer lo que Dios me indique. ¿Aló? A toda gloria a Dios. Aleluya. Porque de nada me sirve a mí solamente creer. El mundo está lleno de crédulos, por no decir creyentes. Más que todos son creyones, crédulos, pero que creen, pero no obedecen. No obedecen el llamado de Dios. No obedecen lo que Dios está haciendo o lo que Dios estableció para conducirnos entonces a la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Y ese era el gran conflicto de Moisés. No sabía cómo convencer al pueblo. Por supuesto, él no lo iba a convencer. Dios hizo la demostración para que el pueblo no tuviera dudas de que estaba respaldando al líder que había llamado a Moisés. Y no me voy a detener en todas las cosas que hizo, pero ya cuando el pueblo salió, vemos entonces ya liberados de la opresión egipcia, vemos entonces cómo Dios los mete en unas materias interesantes. Cuando la provisión de Dios, porque en un desierto no hay un Walmart, ni hay un supermercado, ni hay recursos para decir, no, están los restaurantes para meterlos. No. Y eso era una parte en la que Dios tuvo que tratar con ellos, porque ellos estaban entrando a algo que era inhóspito, como es un desierto. Pero ahí la mano de Jehová, cuando entonces la provisión empezaba a caer del cielo en forma de maná. Y el Señor les dio la orden a ellos como otra enseñanza profunda, otra materia interesante, de que ellos no almacenaran el maná de un día para otro. Agarra lo que puedas comerte hoy. Lo que veas en el suelo, déjalo ahí, sigue, continúa. Que mañana mi provisión volverá a caer. ¿Aló? Aleluya. Y eso tal vez los judíos, miren, los judíos siempre se han caracterizado por tener una mente bien comercial. Esos son gente emprendedora. Las más grandes empresas del mundo son de judíos. Los bancos más acreditados del mundo están en manos de judíos. Y yo me imagino aquellos judíos caminando por el desierto viendo aquel maná en abundancia y tener que dejar ese maná ahí. Pero si eso es oro. Eso era un oro que se podía acumular para el día siguiente, y tal vez muchos se proyectaban en aquello. Pero la orden de Dios era que ellos no agarraran el maná, sino que ellos continuaran. La provisión de las codornices de igual manera para alimentar a su pueblo. Ellos vieron durante el día como Dios ponía una nube sobre ellos para que ellos caminaran en la sombra de aquella nube a través de un caluroso desierto. Y en la noche el Señor les levantaba una columna de fuego, quién sabe de cuántos metros de altura, para alumbrar el camino o alumbrar los campamentos donde ellos entonces reposaban. Una demostración de que Dios estaba en el control de todo y que Dios los estaba guiando hacia la tierra prometida. Y el desierto tiene sus limitaciones, tiene su lado oscuro, desagradable, que no nos gusta.
pero era necesario en la formación y en el proceso de cambio que Dios estaba generando en la mente de los judíos. Ellos estaban saliendo de un esquema bien mundano, ahora a un esquema bien espiritual, guiados por el mismo Dios, llevados por la misma mano del Señor. Quiero avanzar con la enseñanza. Cambiamos y crecemos cuando aprendemos a sujetarnos a la autoridad. Moisés, Dios lo puso como autoridad de ellos. Ese era el primer paso que Dios necesitaba formar en ellos. Para poder llevarlos a la tierra prometida, ellos tenían que creer, tener fe, tener confianza y plegarse a la visión que Dios le estaba dando a ellos y le estaba dando a Moisés. En medio de aquella situación, y quiero adelantarme a la historia, no me voy a detener, muere Moisés. ¿Se imaginan ustedes la frustración? Estamos hablando ya prácticamente casi 40 años de trayectoria después en ese desierto. El líder se les muere, se muere Moisés. La desilusión que embargó el corazón del pueblo que había salido. Vemos cómo a través de esa historia en el desierto hubieron todo tipo de rebeliones contra lo que Dios estaba haciendo, contra Moisés, de haberlo sacado de donde lo sacó. ¿Para qué salimos? Mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. ¿Para qué irnos de allá? Si allá comíamos. Y ellos entonces se acordaban de las cosas abundantes que había en la tierra de Egipto, perdiendo la perspectiva y la visión de la tierra a donde Dios quería llevarlos. Y ellos pensaban de que Egipto era lo máximo. Mira, hay gente que piensa que en el mundo está lo máximo, que ahí están todos los recursos habidos y por haber para nosotros salir adelante y nosotros proyectarnos. Piensan de que el mundo tiene mejor opción que las cosas que ofrece el Evangelio o las cosas que ofrece Dios a través de su palabra. Y qué gran equivocación hay en el hombre de apartar su mirada de Dios. Cuando muere Moisés, vino el desánimo. ¿Saben cuál es uno de los grandes enemigos de la fe? El desánimo. Cuando alguien se desanima, cuando vienen entonces las situaciones difíciles, las pruebas, la prueba viene acompañada con el desánimo. Y viene entonces la voz del enemigo a soplar desánimo en el corazón de un creyente que está pasando por una situación. Y el desánimo es tremendo, es una de las herramientas, una de las armas que el enemigo muy bien sabe utilizar para apartar al creyente de los caminos del Señor y llevarlo otra vez a su condición, a Egipto, a su misma manera de pensar de antes, a mirar las cosas como antes la miraba. ¿Por qué? Producto del desánimo, porque pareciera que las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos que nos salieran. Y ahí entonces donde hay la poca visión de un creyente, cuando el creyente está esperando de que Dios obre conforme a como yo lo creo y como yo lo pienso. Y ahí está precisamente el gran problema del hombre. El texto que leímos inicialmente en el libro de Josué, después que Moisés muere, ya Dios había preparado el corazón del que lo iba a seguir, del que lo iba a sustituir. Parecía que Moisés era insustituible. Y hay gente que se desanimó en el pueblo de Israel cuando Moisés murió. Se murió el pastor, se acabó la iglesia. Porque ese era el gran hombre de Dios. Y ese es un error también, cuando el hombre pone su mirada en el hombre, pensando de que lo máximo lo teníamos ahí, cuando Dios ya estaba preparando el corazón de Josué.
el que los llevaría entonces a la tierra prometida. Moisés los sacó de esclavitud y Dios tenía entonces a Josué como el hombre que los introduciría a la tierra que les había prometido. Dios honra la fidelidad del creyente. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. Si le va a dar un aplauso a Dios, déselo con gozo y con alegría, con ganas. Dios honra la fidelidad del creyente. Nuevas son cada mañana, dice la Biblia, grande es tu fidelidad. Aleluya. Y qué lindo es cuando nosotros nos aferramos a la fidelidad de Dios, porque Dios nos ha demostrado a nosotros de que Él sí es fiel. Mientras el hombre es infiel, Dios permanece fiel, dice la Biblia. Dios permanece fiel. En el camino hacia las bendiciones de Dios, cree y obedece. Segundo paso hacia la bendición: confiesa y avanza. Aleluya. Confiesa y avanza. Nunca poseerás aquello que no estás dispuesto a seguir. Y eso es una gran verdad. Nunca poseerás aquello que no estás dispuesto a seguir. Si nosotros podemos tener caballos de carrera, pura sangre, campeones, pero si lo tenemos metido en un establo, podrá ser un campeón, pero en el establo no se gana. En el establo lo que se hace es engordar, pero no se gana. Para que el caballo gane, hay que ponerlo a competir, hay que ponerlo a correr, para que alcance entonces su objetivo. En tu caminar con Dios, Él va a cambiar tus circunstancias y tus aflicciones. ¿Cuánto lo creen? En ese caminar con nuestra mirada puesta en Dios, las circunstancias van a cambiar. Las aflicciones van a hacer su efecto en mi crecimiento y en mi madurez, porque yo tengo la mirada puesta en el Señor. Pero es necesario de que soltemos la mentalidad de esclavos que nos ha acompañado. Es necesario que dejemos a un lado la mentalidad de desierto en la que muchas veces vivimos, alcanzados por todo. Que salimos entonces en la mañana a buscar la vida, a buscar el pan de todos los días, pero salimos ya derrotados. No hay trabajo, la economía está mala. Y llegamos al supermercado y nos quejamos porque parece que todo está carísimo. Y caemos entonces en una quejabanza y empezamos entonces a renegar de que Dios es el que suple nuestras necesidades. Y uno ve a veces gente preocupada cuando la gasolina empieza a subir. Yo recuerdo cuando rebasó los $4 y algo el galón, la gente rascándose la cabeza, ¿y cómo vamos a hacer? Mire, los hijos de Dios, la gasolina puede llegar a $100 el galón, no se preocupe, que Dios proveerá, y Dios va a dar, y Dios suplirá, y Dios abrirá, y el pueblo de Dios caminará, y nosotros alcanzaremos la bendición de Dios, porque no dependemos de un sistema de hombres. Nuestra vida está en las manos del Señor. Aleluya. Y esas son las cosas que tienen que empezar a cambiar en nosotros. Necesitamos pasar un switch, activar el switch de la fe, de la confianza en el Señor. Empezar a confesar ahora que Dios es nuestro proveedor, de que Dios vela por nosotros, de que Dios no nos dejará, de que Él suplirá todas nuestras necesidades, como dice la palabra del Señor. Y de que Él se encargará de esas cosas que a veces nos pueden a nosotros preocupar. Dios se encarga de esas cosas. Y necesitamos entonces confesarlo. Necesitamos adiestrarnos en esa confesión de fe.
No es que usted ponga la mente en positivo. No estamos hablando de metafísica. Estamos hablando de fe, la fe en confianza en el Señor. Esa fe entonces donde yo me paro y avanzo hacia lo que Dios ha destinado para mí como hijo de Dios. Aleluya. Caminar con la mentalidad de desierto es igual cuando dice la palabra en Mateo 12, 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. La persona fue liberada, ahora es creyente, ahora tiene una nueva manera de mirar la vida. Ahora empieza entonces a caminar en una nueva experiencia que Dios le ha permitido. Pero entonces ese espíritu que salió de esa persona dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En otras palabras, regresa a un estado peor. Retoma otra vez su pensamiento de esclavitud, de desierto, de desánimo. Y su condición viene a ser peor que la primera, dice la palabra del Señor. Mire, por eso la generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. El resto del pueblo que entró fueron los que nacieron en el desierto, porque eso era un montón de mujeres que salieron de Egipto y que parieron en el desierto. Esa generación de desierto fue la con la que Dios pudo trabajar. Porque con la generación con mentalidad de esclavo murió toda, por su manera de ver las cosas, por su manera de cuestionar la fe, por su manera de ellos rechazar las verdades, las bondades de Dios, las maravillas que Dios les había demostrado. Y por eso entonces el Señor trabajó con la generación que nació en el desierto. Ellos ya no tenían mente de esclavitud, ya habían salido de esclavos, nacieron en la libertad, en un desierto, en pobreza diría cualquiera, pero libres. Aleluya. Guiados por la mano de Dios, llevados entonces a los lugares donde Dios quería ir formando el corazón de ellos. Necesitamos salir de esa postración, de la vida derrotada, y empezar a aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y discernir que la bendición de Dios también tiene enemigos. ¿Sabía usted, verdad? La bendición que Dios quiere darnos a nosotros tiene grandes enemigos. Y el más grande enemigo de la bendición de Dios, parece paradójico, pero es una gran realidad, está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros mismos los primeros enemigos de la bendición de Dios, por nuestra manera de concebir las cosas de Dios, por la manera como pensamos, por la manera tan carnal que sacamos conclusiones, cuando Dios es el dueño del oro y de la plata, cuando Dios realmente tiene un propósito eterno para amarnos, para promovernos, para ayudarnos, para llevarnos al lugar que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero muchas veces no lo miramos así, y por eso nosotros mismos somos los primeros enemigos de la bendición que Dios nos quiere dar. Aparte de eso, por supuesto, el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar y tratando a ver a quién le mete la zancadilla para que pierda la bendición y para que pierda todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es una verdad. Por eso no podemos descuidarnos. El creyente necesita vivir como vivían los soldados de Gedeón.
el grupo aquel bien selecto de 300 hombres que no se postraron, sino que estuvieron alerta. Ellos comían con una mano y con la otra estaban con la espada en la mano. Y comían sin mirar el plato, mirando alrededor, porque sabía que el enemigo estaba al acecho. ¿Aló? Y a veces nosotros nos confiamos y queremos entonces vivir la vida muy light, la vida espiritual, sin discernir de que la obra de Dios tiene grandes oponentes y que están tratando entonces de robarnos lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios ha garantizado para cada uno de nosotros. Ya voy terminando, ya estoy terminando. Moisés, y quiero hacer este ejemplo para que entendamos. Cuando Moisés fue a la conquista de Canaán, envió 12 espías, 12, para que ellos hicieran entonces un avalúo de la tierra que Dios le había dicho que les iba a dar. Pero Moisés, él necesitaba hacer un avalúo y mandó a 12 hombres de los más capacitados para que ellos se infiltraran como espías en territorio cananeo y ellos pudieran traer un informe de aquello. Los que conocen la historia, fueron 12 hombres, de los cuales entonces cuando regresaron, 10 hombres muy inteligentes, bien plantados, con gran liderazgo, con muchas atribuciones, pero desenfocados por lo que ellos habían visto. Y quiero remitirme a esa historia porque es tremenda ese pasaje cuando habla acerca de lo que ellos pudieron ver. Dice aquí en Números, no lo busquen, simplemente lo voy a citar. Cuando estos hombres le contaron a Moisés diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Mire, estaban diciendo algo positivo. Ciertamente fluye leche y miel, como tú habías dicho, Moisés. Y este es el fruto de ella. Ellos agarraron racimos de uvas, granadas, frutas bien apetitosas, y la trajeron como una demostración de lo que ellos estaban diciendo. Pero mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Anac eran los gigantes. Entonces dice: mas los varones, dice otro de los versículos, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir. Los 10 que dieron el informe negativo: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire qué triste reporte dieron estos 10 hombres a Moisés. Cuando entonces Josué y Caleb, que vieron lo mismo y vieron todas las mismas ventajas y las mismas cosas que estos 10, tuvieron un informe totalmente distinto. La tierra por donde pasamos, dijo Josué y Caleb, para reconocerla, es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces dice, la multitud habló de apedrearlos. O sea, la actitud no solamente eran de estos 10 espías con mente negativa, sino que el mismo pueblo tenía una condición que no era agradable delante del Señor. Qué triste cuando vemos que la bendición que Dios tiene para nosotros, nosotros no sabemos apreciarla. El primer enemigo entonces de la bendición es tener una visión limitada, ser negativos, no podemos. El pesimismo, empiezan entonces a confesar derrota sobre su vida. Hablan, es como la persona que habla entonces, está orando por su marido, pero dice, no, ese nunca se va a convertir, porque ese es un impío, y ese hace esto y ese hace aquello, de todos modos lo seguiré orando por él. Esa actitud es la actitud de los 10 espías que dieron un reporte negativo. Es como el que tiene entonces un hijo rebelde y está orando por el hijo rebelde para que Dios lo cambie, pero dice, ese muchacho nunca va a cambiar. Mira en los malos pasos que anda. Y entonces estamos creyendo de una manera, pero confesándolo de otra manera. Y de esa forma nunca conquistaremos la bendición que Dios tiene para nosotros. Nuestros hijos son del Señor. Nuestros maridos y nuestras esposas son del Señor. Y yo lo creo y yo lo declaro. Y mi familia es para Cristo. Aleluya. Que tengamos que atravesar el desierto. Mira, el pueblo se demoró 40 años en un desierto, que pudieron haberlo pasado en 40 días, 50 días. Pero fueron 40 años de desierto, metidos en la escuela, metidos ahí en esas materias, y los raspaban en la misma materia. Y repetían y lo volvían a raspar en la misma materia. Y ahí estaba Dios bregando con ellos. Hasta que entonces dice la historia que Dios permitió, cuando ellos avanzaron y pasaron el Jordán, de que los que pasaron ya fueron con la mente renovada, con su esperanza, su fe y su confianza puesta en el Señor. Pasos para obtener la victoria. Examina tu vida. Examine su vida delante del Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, dice la palabra del Señor. Escudriñe sus pasos. Empieza hoy, no lo dejes para después, porque a veces lo estamos posponiendo y todo lo posponemos o esperamos que otro tome la iniciativa en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Empieza hoy, hoy es el día, dice el Señor. Dios quiere llevarte a lo que Él ha preparado para ti y para mí, a lo que Él le ha preparado a la iglesia Casa de Alabanzas. Y yo no quiero decir y no quiero hacer la comparación. Aleluya. Dios nos sacó de allá donde estábamos. Eso no significa que eso sea Egipto. Estábamos en un lugar alabando al Señor. Pero cuando Dios nos promociona de aquel lugar a este lugar y nos da la orden para que avancemos con un propósito, Dios lo está haciendo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí tenemos un reto mayor, porque tenemos más sillas. Aquí tenemos un reto mayor. Estamos en toda una avenida. Aquí tenemos un reto mayor. Por ahí circula mucha de nuestra población hispana pasa por esta avenida Stilboro, una avenida que va desde lo más recóndito de Marietta y llega hasta Aquo. Es un reto para nosotros y un reto donde Dios nos llama a nosotros entonces pararnos firmes, pero necesitamos empezar desde ahora a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Deja de echarle la culpa a los demás. Deja de estar señalando a otro de lo que a ti te pasa, de tu aflicción, de tu tragedia.
de tu tristeza y párate firme delante de Dios sin buscar chivos expiatorios ni echarle la culpa a otros. Entrégale tu vida a Jesús sin reservas. No te guardes nada para ti. Cuando digo sin reservas, es que no te reserves nada para ti. Entrégale tu corazón pleno, entrégale tu vida en forma plena y tú verás. Esos son los que Dios promocionó allá en el desierto y permitió que llegaran a la tierra que fluía leche y miel. Mantente lejos de la tentación. Enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No os conforméis a este siglo, dice un pasaje en Romanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Congrégate, no dejes de hacerlo, no le des el gusto al diablo. Reúnete, esfuérzate por congregarte, por reunirte con los santos, a estudiar la palabra, a regocijarte en las bondades y en la bendición que Dios tiene para su pueblo. Dios, cuando sacó a su pueblo, lo sacó a todo su pueblo. No sacó a una parte del pueblo, no, lo sacó a todo el pueblo, para llevarlo. El propósito era llevarlo al feliz destino de la tierra que Él les había ofrecido. No dejes de congregarte, no dejes de buscar de Dios, no dejes de esforzarte, así como te esfuerzas por llegar a tu trabajo todos los días, a la hora que te hayan asignado. Hay gente que entra a las 4 de la mañana y uno los ve, oye, y ahí está en el trabajo. Se levantan a las 3 de la mañana. Recuerdo un compañero de trabajo, entraba a las 5 de la mañana. Ya a las 2:30 ya él estaba parado porque vivía muy lejos para estar a las 5 en el trabajo. Ojalá, y eso son cosas que lo ponen a uno a reflexionar. Ojalá buscaran a Dios de la misma manera, con la misma prontitud, con el mismo anhelo y con el mismo deseo. Comparte o extiende tu vida renovada con otros. Cuenta las bendiciones que Dios te ha dado a otros. Dile a otros lo que Dios ha hecho contigo, para que la misericordia de Dios también alcance a otros. Aleluya. Porque el propósito de Dios no es solamente para ti. El propósito es para todo aquel que se acerca y busca al Señor, a la conquista de nuestras bendiciones. Que este año 2014 estemos dispuestos a dar el paso de fe en nuestra vida espiritual para conquistar todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a orar y vamos a invitar a aquellos que todavía están en Egipto, o aquellos que salieron de Egipto un día pero perdieron la visión en el desierto y que les vino el desánimo y que ya no consiguen propósito y ya no tienen deseos de buscar de Dios, ni de congregarse, ni de alabar el nombre del Señor. En esta tarde Dios te llama y te reta para que tú te acerques al Dios que te dio la vida, al Dios que te ama más que tu mamá y que tu papá, al Dios que te ofrece todo lo que nadie te puede ofrecer. Dios te lo ofrece, pero Él requiere, primero, que creas; segundo, que obedezcas; tercero, que lo confieses para ti, te lo ministres a ti mismo y avances en fe hacia lo que Dios ha preparado para tu vida. En esta tarde el Señor te llama para que tengas un encuentro con el Señor. Si en esta tarde hay alguien que todavía necesita ponerse a cuentas con Dios, este es el día. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día para que Dios haga un milagro en tu vida y para que tú puedas apropiarte de las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Cuáles serán? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe lo que quiere añadir a tu vida. Y yo creo que la mayor bendición es poder consagrar nuestras vidas al Señor y poder depender, descansar en Él, en un mundo tan complicado, en un mundo tan conflictivo, donde nosotros somos víctimas de muchas situaciones de este mundo. Empieza a descansar en el Señor y tú verás todo lo que Dios va a hacer. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Mientras oramos, si hay alguien que necesita recibir del Señor, yo le invito a que pase aquí adelante. Vamos a orar, despidiendo nuestro servicio en esta tarde, en oración, dándole gloria a Dios y recordándoles la importancia que tiene el nosotros poder decidir hoy. No lo dejes para mañana. Hoy es el día. Hoy 26 de enero del 2014. Hoy es el día que Dios tiene para ti, para que tú te acerques al Señor. Señor y Padre amado, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Porque tu palabra fue dada, Señor, para conducirnos, para instruirnos, para edificarnos, para llenarnos, Señor, de tu presencia y nosotros poder entender el plan y el propósito tuyo para con el hombre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes, los amigos, los invitados, Señor, todos los que estamos en esta sala, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de poder dar pasos para recibir la bendición que tú has destinado desde el día que me diste la vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada uno de los que están acá en esta tarde. Gracias, Señor, por lo que tú estás construyendo en el corazón de todos nosotros. Oramos, mi Dios, para que tu bendición germine en el corazón de cada uno de nosotros, y aquellos que todavía no han conocido de tu gracia, dales la oportunidad. El Señor te invita para que vengas a los pies de Cristo en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora, Padre amado, cuando concluimos este servicio, lo concluimos en agradecimiento a todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Una vez más, gracias por abrirnos el espacio en este edificio, en este nuevo oasis, a donde has conducido la iglesia Casa de Alabanza. En medio de la tormenta que se levantó, Señor, en el otro edificio, Señor, que quedó semidestruido. Padre Santo, gracias porque tú has sido fiel y tu fidelidad es para siempre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú seguirás haciendo en medio de nosotros ahora en este lugar. Recibe la gloria, recibe la honra. Danos tu bendición, Señor, y permítenos vivir una nueva semana, Señor, en comunión contigo. Que podamos meditar en todo lo que tú has preparado para nosotros y que nada ni nadie nos haga apartar nuestra mirada de ti. Gracias te damos. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Salúdense en el amor del Señor. Y así estamos despedidos. Yo quiero